Hola. Bueno, a mí me dicen Michael y este es mi primer podcast. Las dudas de hacer algo. Esto es como una perspectiva psicoemocional, como buscando estas inteligencias, esta forma de entender las cosas que me pasan y ir sacando lo mejor de ellas, ¿no? Bueno, quería hacer un podcast, tenía este deseo de decir, puedo hacerlo, pero claro, llegan todas las dudas. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer de mi primer capítulo? ¿Qué voy a hacer de mi primer capítulo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y claro, de repente la temática estuvo clara, era todas las dudas de llevarse a algo que uno no conoce. Bueno, estoy tomando mates. Traté de hacerlo lo más familiar posible para mí para poder meterme en esto, ¿no? Todas estas dudas bueno, que yo particularmente atravieso, supongo que todos, o en alguna manera, esto de decir, bueno, vas a ir por algo, ¿no? Que en este caso era grabarme hablando, y ese era el primer paso. Vas a ir por algo. Y el simplemente hecho de cotejar el pensamiento de un cambio, de que vas a hacer algo diferente a lo que estás haciendo, hace que detona estos pensamientos de todas las posibilidades que pueden pasar, ¿no? Todas las cosas enormes que hay que hacer para que quede bien hecho, como todos los pensamientos por los que uno pasa, ¿no? Todo este miedo, este análisis, que bueno, más de una vez te paraliza, ¿no? Parálisis por análisis, ¿no? Y es claro, porque es simplemente cotejar el mambo, el racimo de posibilidades, ya te aplasta. Es, es muy... No, no es tan, o sea, no es tan racional, simplemente es como una respuesta emocional. Yo que viéndolo en mí, ahora iniciando este proceso, me di cuenta que paso por este proceso independientemente de que ya sé que, que no tengo que preocuparme por lo que va a pasar, que más o menos en teoría lo entiendo, ¿no? Y es medio eso lo que quiero, por eso hago este espacio, donde me sale como me sale, eso ya lo tengo claro. Pero igual siempre el hecho de hacer algo nuevo, de ir a buscar algo, siempre nos detona estas inseguridades, estos miedos, estas dudas de hacerlo o no hacerlo. Pero ese deseo existe, y ignorarlo genera como esa vida en incongruencia, que es lo que duele. Y cada vez estoy más convencido de que se trata de estar bien, de pasarla bien, de multiplicarlo, de ser feliz. Y quizás una forma de ser feliz es usando las habilidades, es haciendo lo que nos gusta. Esas cosas que mientras que las estás haciendo no estás en otro lado, estás ahí. Y, y no quisieras estar en otro lado, ¿no? Como que solo pensás ahí y esto es lo que quiero hacer y qué bien que me hace hacerlo y qué bien que lo hago, etcétera. Pero claro, atreverse a todo eso, conectarse a eso, irse a algo nuevo que quizás puedes hacer bien, pero no sabes por qué no lo has hecho, pero ya en tu mente pasás 25.000 fracasos hipotéticos que duelen tanto como si fueran reales. Porque es esto de que el cerebro no distingue si es ficción o si es real. Y vos la pasás mal, sentado en el sillón pensando, oh, me gustaría hacer tal cosa, que te llega un sentimiento re genuino, un deseo, me gustaría hacer tal cosa, y automáticamente el cerebro eh, te tira todo este tipo de pensamientos que cuando uno se monta mucho a la emoción que te genera ese pensamiento, cuando uno no sabe desapegarse, te consume, incluso sabiendo desapegarte, estando trabajando en el crecimiento personal, en el autoconocimiento, cuando vas y encarás cosas nuevas, todo este miedo a la posibilidad, a la incertidumbre, a lo que pueda pasar,
te atacas, independientemente de cuál sea tu nivel en ese momento. Después vas a tener tus herramientas, pero que uno pasa por esas cosas, uff. Y acá estoy, ¿no? En mi primer podcast, hablando del miedo que tengo a hacer un podcast. Pero creo que es mágico poder tener la posibilidad de hacer esto. En mi caso personal, este era el primero y no sabes cómo te va a quedar, cómo lo vas a hacer, la calidad de las cosas que tenés. En este punto dije, basta, yo tengo que hacer esto sea como sea, sin tener que depender de la acción de nadie. Después, partiendo de mi primera acción, dije, voy a poder motivar a gente a que me ayude y que haga crecer esto. Pero dije, esto ahora depende de mí, yo tengo que hacerlo, quiero ser si yo soy el que siente que quiere hacerlo. Digo, y es mi responsabilidad. Y así fue como que lo tuve en la cabeza un tiempo, lo empecé a hablar, lo empecé a hablar hace poco con mis amigos y dije, lo tengo que hacer. Y se fue empezando a dar las posibilidades. Pero digo, en cuanto a lo físico, ahora recién, recién antes de hacerlo, antes de empezar a hacerlo, tuve que ir por el último paso, que fue comprarme unos auriculares, enchufarlo al fono y hablar mientras me tomo unos mates. Pero, y esa caminata al súper donde compré, esa pesadísima, la transacción de comprar los auriculares, todo es engorroso cuando vas a ir a hacer algo nuevo, como que estás peleando contra el ciclo del cuerpo, de la psiquis, de hacer siempre lo mismo, para ahorrar energía, ¿no? Este cerebro que siempre quiere tenernos con energía disponible para sobrevivir. Y claro, cuando vas a ir a hacer algo nuevo, siempre es muerte para el cerebro el cambio, ¿viste? Para como el cerebro, como la parte biológica que cataliza las emociones, ¿no? Esos pensamientos, esas sensaciones, es como que vino primero el huevo o la gallina, es como que se generan esos ciclos de la emoción negativa respaldada por el pensamiento de la incertidumbre y esas cosas. Y hay que, yo me digo a mí mismo que lo tengo que encarar, pero me cuesta un montón. Y me doy cuenta cómo soy una criatura de hábitos y meter un hábito nuevo, como empezar a grabarme, y ya como que el cerebro se resiste. Personalmente a mí hablar me gusta, por eso encaro por esto, porque me ha hecho muy bien, o sea, el comunicar me hace bien, entonces yo necesito hacer esto. Ese necesito que significa quiero, ¿no? Pero como lo querés de verdad, lo necesitas. No es un necesito desde la necesidad, desde una quiero hacerlo por algo, quiero hacerlo, eso me hace bien hacerlo. Incluso hacer una actividad que te hace bien hacerlo, empezar a hacerlo complica. Lo que te digo, esto es más una perspectiva de cómo me voy sintiendo. No sé si hay respuestas, quizás hay un proceso en el que lo voy pasando y bueno, ya me estoy grabando y hablando y pasó un tiempo y sé que esto va a estar bien y que esta acción va a generar cosas y eso ya me hace feliz, porque me hace feliz la acción en sí que estoy haciendo y desde ahí puedo, como que genero el contraataque para vencer al miedo a hacer las cosas, a estas dudas que se respaldan en un montón de cosas. O sea, estas dudas hay que validarlas, hay que entender que los procesos que atravesamos son totalmente lógicos. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cerebro fue hecho hace cientos de miles de años en una condición diferente, ¿no? Como en una vida más silvestre, en una vida de tribus, en una vida de cacería. Y ahí desarrollamos este desarrollo de conciencia, este cerebro que puede pensar en paralelo, este cerebro que se puede ir del tiempo y planear al futuro, o volver al pasado y aprender. Y empezaron estas cosas en las que evolucionamos hablando entre nosotros, intercambiando información, no teniendo que solo pasarla de forma genética, sino también vía oral. Empezamos a evolucionar y a aprender cosas muy respaldadas en la aprobación de los demás, en la colaboración con los demás. Entonces vos estabas en esta tribu y de repente no te sentías bien, algo pasaba y no te podías ir a la otra tribu, literalmente te morías en el camino.
Necesitabas cazar en grupo para cazar los animales, necesitabas proteger la guarida en grupo. Entonces, el simplemente hecho de levantarse y hacer algo diferente, lo que hace el grupo, expone a que te echen de ese grupo. Y ese miedo es muy biológico a la supervivencia. Vuelvo a lo mismo, toda la parte biológica nuestra quiere sobrevivir, está programada para eso. Y estos instintos aferran comportamientos, como por ejemplo ese miedo al rechazo, a ser diferente, a que te miren, a que estés en la vista de los demás y que por eso puedan tomar decisiones de rechazarte, de juzgarte y que te mueras solo. Es muy adentro en el cuerpo, es muy así. Y encarar estas cosas, porque después en el proceso consciente no lo sentís tan así, sentís miedo al ridículo, sentís el miedo a la vergüenza, a estas cosas. Pero en realidad es un miedo a morir solo, a que la tribu te abandone. Y entonces es lógico que uno va a atravesar por eso. El tema es que no sabemos. En un montón de aspectos tenemos estas herramientas de este cuerpo físico, esta mente, este espíritu. Tenemos estas herramientas y no sabemos nada de esas herramientas. Quizás que te enseñan a manejar las cosas externas, a atarte los cordones, a aprender el lenguaje, pero no aprendés de la maquinaria que tenés. Entonces vos experimentás estas cosas y no tenés ni idea, y muchas veces ni idea de que todos pasan por lo mismo. Y en un mundo donde vemos todas realidades ideales por el celular, te puede dar esta cosa de no, yo no soy como esos, yo tengo este miedo al rechazo, que por eso no puedo hacerlo. Y en realidad es un miedo primordial de adentro de todos, estas dudas a hacer algo, a generar un cambio, a ir por ese camino que no conozco, ese camino oscuro. Puede haber un fucking tigre, voy a ir por el que ya mis conexiones están hechas, etc. Pero la realidad es que en ese camino que ya conoces no sos feliz. Y ahí está el tema donde la biología quiere sobrevivir, pero el espíritu quiere evolucionar, quiere crecer, quiere hacer cosas. Y hacer cosas, evolucionar, muchas veces se expone la supervivencia. En un sentido de que no vas a ir por un lugar que no conoces. Hoy ya no estamos más en este mundo de la selva y de la amenaza del depredador, pero existen las amenazas que el cerebro siempre va a interpretar como un tigre contra el que hay que pelear o huir. Y quizás estás solamente en tu casa pensando que, en mi caso, me gustaría hacer este podcast, y yo estoy pensando, o sea, mi cerebro ya analiza la posibilidad donde hacer ese podcast me puede matar. Y da miedo. Y si esos pensamientos del miedo los escuchás y encima los pones en palabras, en el sentido de que declarás que no podés o que no sos así, te vas escuchando todo el tiempo. Y es lo que te digo, ya el abanico de posibilidades pesa mucho más que la posible gratificación. O sea, el abanico de posibilidades negativas en la mente te pesa más que la posible gratificación. Y es muy difícil entonces conseguir la motivación para ir a hacer algo diferente. Voy a hacer algo que no conoces, para vencer estas dudas. En un tiro, o sea, en un fla, es como que yo hoy lo puedo entender racionalmente, pero cuando pasás por el proceso, subido a las emociones que te detona estas cosas, a ese miedo o a esa ansiedad que te detona, te olvidás del proceso y es como decís, no, esto es imposible. No, te olvidás de decir, no, pará, estoy pasando por un momento de miedo a las posibilidades, estoy analizando de más, yo en realidad quiero hacer esto. Ese punto de volver ahí a esa observación no siempre se te puede dar, y más cuando los miedos se resuenan, ¿no? Alrededor, donde todo el mundo tiene miedo a hacer algo diferente, incluso a que alguien del alrededor haga algo diferente, ya puede generar un cierto sentido de amenaza. Entonces, desafiar estas cosas, desafiar estos cambios, cada vez siento que no tiene que ser por lo que puedas conseguir, ¿no?
Porque es lo que te digo, en una mente desorganizada, en una mente que aflora las emociones, el abanico de negatividad va a ser más poderoso que la posible posibilidad de victoria, como es por decirlo de una manera. Eh, entonces, ¿cómo me largo a hacer las cosas? Yo digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo agarro la fuerza para ir a comprar los fucking auriculares y grabar? Bueno, la realidad es que hay que hacer y como venga, sin esperar nada. Yo ahora me grabé con esta calidad y sé que esto va a mejorar en el futuro, pero tengo esta experiencia de haber hecho canciones y estar con amigos y que yo siempre desarrollé esto de hacer la canción y grabarla, ejecutar, subirla, no pensarlo demasiado. Y así, no sé, hice discos que en su momento me abrieron puertas y me hicieron muy feliz. Y quizás amigos en la misma circunstancia escribían 3 4 temas y los pensaban de más y después ya no les gustaban y cambiaban y no lo podían hacer. Y es cierto que quizás mis temas de esa época tienen imperfecciones, los escucho hoy y veo mis videos y digo, claro, o veo mis primeros videos de como hablando de estos temas y digo, bueno, más o menos, pero después crezco a través de eso. Ese primer momento te hace cambiar la psiqui, te hace poder desafiar este ciclo de hacer siempre lo mismo, de supervivencia que no te hace bien. Porque, ¿de qué te sirve sobrevivir si no te estás haciendo bien? O sea, en otro contexto yo te entiendo, ¿no? Progresar por la especie, pero hoy ya, onda que la supervivencia en cuanto a los números de la especie no nos vamos a extinguir así. Es más posible que nos extingamos por ser más que por ser menos. Pero se sigue sintiendo así, ¿entendés? Como todo, no, hay que intentar soltarse. Pero bueno, en la teoría es una cosa, en el cuerpo, sentirlo en el cuerpo emocional es otra. Cada vez estoy más convencido que esto se trata de tener momentos que te gusten y en cuanto a hacer estas cosas nuevas, la gratificación que proviene de animarse a desafiarse es enorme. Una cosa es la gratificación de conseguir algo, ¿no? Conseguir un auto nuevo. Bueno, sí, trabajaste por tu auto y lo conseguiste. Y ese auto tiene olor a nuevo y es hermoso. Pero a los 2 meses ese auto ya no es el auto nuevo, es tu auto. Y o estás cazando otra meta, o ese auto ya lo vas a sentir de la misma manera y la vas a querer cambiar. Llámese auto, llámese cualquier cosa, llámese meta, llámese un celular, llámese un logro personal, un cuerpo, lo que quieras. Esa gratificación, sí, o sea, es una gratificación, pero siempre vas a estar como, bueno, lo consigo o no lo consigo, ¿no? Si lo consigo tengo gratificación, es como muy látigo o azúcar. Es como la forma en que se nos educó en el sistema. Pero la verdadera gratificación, o sea, verdadera, son todas verdaderas, pero la que creo que ayuda a desafiar estos miedos internos que se rearraigan, se arraigan en la racionalidad, en tu pensamiento repetido. Entonces, es un gran dragón que hay que enfrentar y tirarle piedritas al dragón, piedritas de no, sí puedo, me va a ir bien, oh yeah. Es difícil ganarle al dragón así. Entonces para vos conseguir esa gratificación, ese poder y poder encarar al dragón, vos tenés que estar feliz de poder estar encarando al dragón. No de ganarle nada más, no que vas a estar feliz cuando ganes el dragón. Vos tenés que estar feliz mientras que luchás contra el dragón. Y eso solo se logra si estás en el lugar que querés. Si estás peleando la batalla que vos querés. Eso es. Parece una pavada, pero es como el propósito tuyo. Vos tenés que estar disfrutándolo ahí. Si no, no se va a lograr. Siempre me habla, en el deporte, en el gimnasio, está muy la diferencia entre el que va por un resultado, por cumplir algo, porque quiere conseguir algo, y el que ya va porque disfruta el momento del entrenamiento. Cuando vos disfrutás el entrenamiento, el logro que conseguís, el cuerpo, por ejemplo, los pesos que levantás,
son secundarios, porque vos lo que querés es tener una vida feliz y mientras entrenás sos feliz. Y entonces, listo, el premio es secundario. Ahora, cuando vos vas por el premio, si no lo conseguís en el tiempo y forma que crees que necesitas o que tus creencias o tus juicios te lo permiten, es como que condicionás la experiencia y ya no lo disfrutás. Yo me pongo a grabar este podcast para poder hablar y animarme a hacerlo y aprender a hacerlo. Y eso ya me da un enfoque de disfrutarlo. Ahora, si yo entro con la expectativa de cuánto me van a escuchar, cómo me va a quedar, y pongo ciertos números o límites para saber si fue un éxito o un fracaso, estoy muy condicionado a sufrir. Y ahí perdés como esta motivación como espiritual, ¿no? Que es como tu cuerpo y tu mente sincronizados en el mismo lugar, como generando emociones positivas, anclados a pensamientos enfocados en lo que haces, donde generas un gran poder y ahí podés ir a pelear contra este dragón de los miedos, de lo que van a decir de vos. Eso es cuando te deja de importar, porque desarrollás esta fe en lo que estás haciendo porque simplemente te gusta estar haciéndolo. No es más que eso. Como cuando cocinás con gusto, por placer, porque con quien vas a compartir la comida o lo que sea, cuando haces la comida con gusto, con placer, esa comida es más sabrosa. Y cuando uno hace las cosas con ganas, por estar ahí, por disfrutarlas, te salen mejor. Y son mejores como experiencia personal e incluso como para el mundo. Son esas cosas que mejoran el mundo. Es cuando te animás a evolucionar, porque vuelvo a lo mismo. Tu cuerpo quiere sobrevivir, sí, tu cerebro quiere sobrevivir, tus pensamientos cíclicos, etcétera, son todos hábitos para la supervivencia. Pero tu espíritu, tu corazón, tu verdadero ser, quiere explorar, quiere crecer, quiere vivir sus pasiones, quiere amar y ser amado. Quiere estas cosas como la gloria, ¿no? Estas cosas gloriosas. Y el cuerpo solo quiere sobrevivir, reproducirse y listo. Y eso solo como propósito ayuda, o sea, quiero decir, hace que el individuo avance hacia adelante. Pero como satisfacción, como fuente de satisfacción, vivir por vivir no da alegría. El placer por sí mismo es placer, pero no es gratificación al nivel de hacer algo que sentís que es importante, que suma, que es para vos, que es lo que te llena. Creo que esa sensación vale la pena enfrentar el dragón, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, yo tenía un montón de ganas de hacer esto y lo venía procrastinando también, procrastiné bastante como un campeón. Di un par de vueltas, quiero decir. Y más de una vez en mi vida me he quedado en esas vueltas directamente. Porque das un par de vueltas de más, lo pensás de más y te aplasta la posibilidad. Encararlo requiere primero que convicción y voluntad. Pero cuando se habla de voluntad, esa cosa de, ay, ¿cómo tengo voluntad? ¿Cómo lo hago? Y la realidad es que la fuerza de voluntad la vas acumulando y, no sé, empezás a hacer algo y ya una cosa lleva a la otra, un hábito lleva al otro. Yo era inevitable que termine acá. Después de los espacios que se dieron en las redes, después de la comunicación, cómo se me está dando, era inevitable que esto que estaban haciendo en mí tendría que salir de otra manera. Y este es como el medio en el que puedo hacerlo. Esto era inevitable. Pero porque ciertos actos se fueron dando hacia adelante y me fueron llevando hasta acá. Como en el lugar en el que vos estás hoy, te fueron llevando tus actos. Cuando uno empieza a trabajar en cosas como la voluntad, la fuerza, el amor propio, o conoce yo, le empezás a levelear algo, leveleás el cuerpo, leveleás la atención, estudias algo, cuando vos ponés la atención ahí,
con el tiempo, así como el pensamiento cíclico del miedo, de estar en la parálisis, evoluciona con el tiempo y es cada vez más difícil de romper, el pensamiento de desafiarte y cosas también evoluciona. Y pese a que esto me daba miedo, yo me vengo desafiando en otras cosas. Y eso me va generando a mí mismo una gratificación conmigo y va como agrandando mi voluntad, que llámese como una barra de maná. Y mi barra de maná va subiendo y de repente hacer ciertas cosas me gastan menos maná y hacer otras me dan maná. Y como uno puede ir trabajando esta cosa de tener cada vez más maná, cada vez más fuerza espiritual, cada vez más ganas de hacer las cosas. Obviamente que va a haber momentos de no ganas y dudas, y porque el cerebro quiere lo que quiere, el cuerpo quiere lo que quiere, y los estados emocionales ante las variaciones que pasan, las cosas que pasan de repente varían, ¿no? Es el tema de nosotros y el equilibrio y buscarlo. Pero esta voluntad, este poder con el que podés enfrentar al dragón, se le velea en muy pequeñas cosas, en fortalecer tu palabra, en fortalecer tu compromiso con vos mismo, se le velea en muy pequeñas cosas, en cumplir algo que pedí, que te prometés para vos, en darte estos espacios de recarga. No todo puede ser de descarga, no todo puede ser hacer, no todo puede ser eso, también tiene que haber recibir, y muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos que darnos esta energía. Si no cargas combustible no vas a llegar a ningún lado. De la misma forma con la que si mantenés el motor y cada vez vas a ser más eficiente. Y eso mismo es con encarar a los dragones. Después de que encarás un par de dragones, llámese 2 dragones a tus miedos internos, los particulares que tenemos todos, rechazo y miedo a morirse solo, este tipo de cosas, no ser nadie, no ser vistos, este tipo de cosas normales, estos dragones que hay que vencer. Para llegar a estos, muchas veces primero hay que vencer a un par más chicos, ¿no? Unos subjefes. Aprender a armarte la cama, aprender a no insultarte cada vez que te hace algo mal. Y de esos pequeños actos de gratitud, esos pequeños actos te van generando voluntad, ¿no? Esos actos hacia vos, esos momentos de decir, bueno, vos podés empujarte, negociar con vos mismo, todo este tipo de cosas son fundamentales. Para negociar con uno mismo hay que conocerse, ¿no? Y ahí estamos, en estos espacios de conocernos y decir, bueno, es claro que quiero esto, quiero hacer un podcast. Es clarísimo que quiero hacer un podcast. Tengo muchas ganas de hablar, tengo muchas ganas de largar esto de otra manera. Y bueno, eso está clarísimo, quiero eso. Y de ahí te vienen estos pensamientos de, bueno, no voy a poder hacer, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Pero cuando uno viene trabajando en uno, posta, en lo chiquito, ya tu confianza es diferente. Porque así como un amigo que te segundea siempre, que te respalda, que te banca en las que se te complican, que cuando te dice que va a venir, viene, cuando te dice que va a hacer tal cosa, lo hace, así como un amigo así se gana tu confianza, vos mismo te ganás tu confianza al trabajarla, así como la hemos perdido por esta mala educación sentimental, donde nos subimos a las emociones, nos identificamos con ellas y tomamos decisiones a partir de ahí, sin entender el verdadero impulso que son, ¿no? Cómo son evolutivamente y cómo son poder, cómo las emociones son catalizadores de una dimensión que no vemos a una dimensión que vemos, son fuerzas que tenemos. Pero nos paralizan cuando las atamos a ciertas actividades, a ciertas cosas. Cuando atás el miedo a ir a lo desconocido, cuando atás eso ahí enorme y le tenés miedo al miedo, a sentirlo, es ahí cuando dejamos de ir por nuestras cosas. Eso lo seguimos sintiendo porque así como da miedo encarar lo que no conoces, da miedo solo quedarse en esto que conocemos. Entonces vos vas a estar en un estado
que no es el mejor para sentirnos, ¿no? Entonces, el desafiarse te genera esta confianza, este poder. Quizás no es un podcast de una, quizás hoy es desafiarte a armarte la cama, desafiarte a hacer sonreír a una persona hoy, a desafiarte a ir a probarte esa ropa que te da miedo usar, a desafiarte, ¿no? Y así vas generando esta fuerza de voluntad que te ayuda a domar las emociones, el límbico, que te ayuda a domar esta parte que tiene miedo, que quiere sobrevivir, domar esto y usarlo a tu favor, porque al fin y al cabo es tu cuerpo, son tus emociones, son tus pensamientos, son tus impulsos eléctricos y magnéticos, tenés que usarlos, son para vos. Y con todas esas herramientas es muy sencillo vencer un miedo hipotético. Simplemente hay que ir conectando con estas herramientas. Necesitamos estos espacios, hablar, cada uno a su forma. Y así poder vencer. La única forma de vencer la procrastinación, la única forma de dejar de procrastinar es poder vencer eso. O sea, yo veo la procrastinar de esta manera, ¿no? Como esta acción está ligada a este monstruo emocional que yo no quiero sentir, a este dragón. La única manera de yo poder ir con eso es juntar el suficiente poder para vencer este monstruo emocional, estas cosas que yo siento, este dragón. Y ese poder se consigue de la congruencia, se consigue de estar donde querés estar, de trabajar por algo que querés, ¿no? Y usar todas tus herramientas, verte, y ahí vas a poder enfrentar a estos dragones. A veces hay que arrancar por dragones más chicos y un hábito lleva al siguiente. Hoy me tocó comprar unos auriculares y enchufar el celular y hablar, para empezar, y de generar un nuevo hábito de grabarme para hablar y publicarlo. Mañana quizás va a ser desafiarme a producirlo mejor, a hacerlo llevar a más personas, a estudiar más. Esto me lleva a desafíos todo el tiempo, pero hoy era es uno a la vez. Así, uno o dos, no importa, pero es encarar, no pensar en todo porque después de vencer este dragón va a ser dragones nuevos. Y si vos estás enfrentando a este dragón pensando en que estás peleando contra 15 más y te va a aplastar, entonces uno a la vez. Y así es como podemos ir enfrentando las dudas, ¿no? O sea, las dudas existen, pero al encontrar la razón de hacerlo, y la razón que hoy exploré acá es querer estar haciéndolo. O sea, simplemente querer estar ahí. Con eso alcanza. A veces para que eso pase tenemos que encontrarle un propósito a lo que hacemos. Somos así. O se niega ese propósito y se vive una vida sin sentido donde se dice que se está sacrificando por cierta cosa. O se entiende que para que yo saque mi verdadero poder y pueda vencer las dudas, y tengo que estar en el lugar en el que quiero estar. Tengo que estar, enfrentar ese dragón con la espada hecha a mi medida, con la armadura trabajada por mí, por los hábitos construidos por mí. Porque estas cosas se construyen. La confianza para vencer las dudas se construye. No se compra hecha la confianza. Tenés que ir ladrillo por ladrillo construyéndola. Y a veces a veces se te van a caer un par de ladrillos, y justamente es la confianza en que puedas ponerlos, que puedas seguir construyendo la que te da la confianza. No los hechos en sí, sino el hecho de saber que te animás a construir. Eso es lo que te da la confianza. Esta es mi perspectiva inteligente, como quien dice, mi perspectiva psicoemocional, lo que voy sintiendo. Quería hacer este espacio, usar el poder de la palabra para erradicar cosas de adentro mío, y de paso sé que me puede hacer muy bien, sé que me va a hacer muy bien hacer esto, y que tengo mucha fe en que también varios se pueden beneficiar.
Estoy muy feliz de haberme animado. Quiero agradecerme por eso primero. Siempre es fundamental darse esta validación lingüística, decir las cosas, vieja, te escuchás todo el tiempo, entonces esas son las cosas que me han trabajado la confianza y que he llegado hasta acá, y que al decirlo siempre da un poco de cringe, vuelve el sentimiento de manada, de quedarse solo, porque normalmente estamos en otra vibración, pero basta, que se vaya a donde se tenga que ir. Ahora vamos a dar lo mejor, vamos a esforzarnos en eso, y voy a esforzarme en eso, y me voy a felicitar en cada paso. Voy a estar agradecido por mí, por animarme a hacer estas cosas, que nunca, la verdad, que no pensé que podría hacerlo. Esa confianza construida, la que te va a servir de fuerte para poder enfrentar los ataques de las dudas, ¿no? Estas murallas que creamos de confianza en nosotros mismos, que se crea a partir de hábitos y del poder de la palabra, que vamos a ir ahondando más, pero en fin, el miedo a hacer cosas, las dudas de hacer cosas se pierden haciendo cosas. Acá mi miedo que tenía a hablar y exponerme, solo puedo vencer hablando y exponiéndome. Y esto es lo que quiero hacer. Y estoy convencido que eso es lo que quiero hacer, que es lo que siento que tengo que hacer. Y de ahí ya no está en mi control. Solo voy a hacerlo, voy a tomar el control de hacerlo. Todas las dudas y los miedos van a seguir dando. Pero con fuerza, con confianza, con voluntad, leveleando esta voluntad, las herramientas se te van presentando. El valor de hacerlo se te presenta. La verdadera motivación, la motivación intrínseca, la verdadera motivación desde adentro del corazón, esa esa sensación cuando estás bailando, esa sensación de estar ahí a pleno, esa sensación de estar jugando un partido concentrado, esa sensación de estar entrenando, sintiendo el músculo, estar trabajando sabiendo que estás haciendo un cambio, estar grabándote sabiendo que te estás haciendo un cambio, que estás produciendo algo. Esa sensación derrota a cualquier dragón, derrota a cualquier duda. Y son sensaciones en las que podemos cada vez inducirnos más, trabajar por eso. Esa es mi propuesta. Este fue mi primer podcast. Se me pasó rápido, no sé cuánto será, no sé, pero creo que ya más o menos fui cerrando la idea. Y las dudas de hacer las cosas se disipan haciendo las cosas. Gracias, a mí me dicen Michael. Seamos cada vez más inteligentes, trabajemos en nosotros. Y al trabajar en nosotros, al mejorarnos nosotros, mejoramos el mundo. Gracias, brothers, y nos vemos en el siguiente. De una.